estos y así, mira, pues no tienes que estar enviando el archivo. Y luego ya cuando lo tengas bien, si tienes alguna duda, pues conectamos otra vez, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Genial. Bueno, pues Así. podríamos... yo ayer también aproveché para pasarle el vídeo que a su vez tú me pasaste a mí, Adrián, porque inicialmente yo cuando lo vi detecté que había, bajo mi criterio, algún error a la hora de descargar los datos y se lo pasé a Julián para que lo viera. Luego volví a verlo y dije, pues no, pues también. Pero Julián sí que ha visto que había algún detalle a controlar, ¿no? ¿Era así, Julián? Sí, lo vemos ahora mismo. Si el vídeo está bien hecho y luego todo lo que él selecciona, los parámetros que selecciona para hacer el análisis, con el ActiLive están bien. Vale. Porque eso es lo mismo que la foto que os envié, los que utilicé yo. Yo saqué los parámetros de la información que me pasó a mí de la universidad, creo que era de Zaragoza. Tienen un tutorial, un PDF, entonces yo saqué los datos de ese PDF y también me basé en lo que es la página oficial de YouTube de ellos, de Lactilife. Entonces, los datos, los parámetros están bien puestos, son correctos. Vale. Lo único que hay que modificar, que también nos dijo Gemma, porque Gemma nos dijo, dice, ¿de qué hora a qué hora lo habéis puesto? Y dijimos, desde el lunes a las 9 de la mañana hasta el viernes hasta las 2 de la tarde. Y nos dijo, bueno, en este caso no pasa nada. Dice, pero si se analizan semanas enteras, sí, porque hay que ponerlo desde las 0000 de la noche, por ejemplo, del domingo, hasta las 23:59 del siguiente domingo. Porque si se pone otra vez 0000, te cuenta como el lunes de la siguiente semana. Hay que tener cuidado porque eso es lo único que está en el vídeo, que es un pelín, no es que sea erróneo del todo, pero para contabilizar, por ejemplo, periodos escolares, sí. Porque no es lo mismo contabilizar un recreo desde las 11:30 hasta las 12, que contabilizaría 31 minutos, que desde las 12:30 hasta las 12:59, que contabilizaría exactamente los 30 minutos. Hay que tener cuidado con eso porque cuando tú pones por ejemplo, la 1 en punto, te contabiliza el minuto de la 1 en punto. No te corta en el 59. Entonces estarías contabilizando un minuto más. Eso me pasó a mí y claro, yo no me cuadraba. Los datos que me salían no me cuadraban. Me salían más minutos de, por ejemplo, de clase o de recreo o de educación física de las que de verdad había. Y entonces ya me di cuenta que hay que poner, mira, esto es lo que te sale a ti en el análisis que tienes en el vídeo hecho. Sí. Y señalas que estos son los, no sé si dice los resultados que te da del análisis de los datos que tienes de ese participante. No, este es el resumen. Estas son las variables que tú has utilizado. Y aquí te indica todos los parámetros que tú has puesto en el análisis de estos datos. Estos son los puntos de corte. Esto no tiene nada que ver con los datos que te sale a ti de esa persona. Sí. Estos son los puntos de corte que has utilizado, que eran, me parece, los de Frison, creo. Sí, Frison, ¿no? Aquí está. Eso, Frison, sí. Efectivamente, Frison de 1998, que son los que hemos utilizado nosotros para los niños, los que nos aconsejó Gemma. Bueno, esta pantalla es el análisis que has hecho tú. Entonces, mira, en este analizamos aquí el recreo. En el periodo intra, porque nosotros hicimos 3 periodos, el pre, el intra y el post. Y mira cómo lo ponemos, de 12 a 12:29. Vale. En total son los 30 minutos que dura el recreo. ¿Vale? Okay. Eso es lo único que del vídeo que habría que modificar. Lo demás está perfecto. Vale. Está muy bien explicado todo, bastante bien. De hecho, yo usé los mismos documentos que tú has dicho de referencia. Me pasaste de Zaragoza, que lo que te pasé, efectivamente, esos son. Súper fácil de hacerlo. Sí. Lo único que yo añadí, creo que añadí algo de lo que son los vídeos oficiales. Creo que añadí algo que no venía allí. No recuerdo, pero la foto que te pasé y lo que hiciste tú está perfecto. Vale. Está genial. Bueno, José, buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, pues nada, esto ya te digo, es los puntos de corte, las variables que tú has utilizado para hacer el análisis. Y esto, el horario que has utilizado, por ejemplo, pues en este caso para medir el recreo. ¿Y durante cuánto? Durante todos los días. Como nosotros teníamos marcado de lunes a viernes, pues los 5 días. ¿Vale? Y sí. Ahora, para tú sacar los datos que te interesen, son estas pestañas de aquí. Hora, día y el sumario total. ¿Vale? Si nos vamos al sumario total, aquí tenemos los sujetos que has utilizado, el nombre que le pongas. Yo le puse ID1, el C es de control, y luego abajo los experimentales. Y aquí te salen los datos. Sedentario, estos en minutos. Sedentario, ligero, moderado, vigoroso, y la suma en total, que es esta. 23,33, 23,33. Y esto es si tú lo quieres utilizar en porcentaje. Y aquí también te sale la media de los 5 días. De los 5 días o 4, según hayas hecho los puntos de corte. Si consideras 4 días o más de 3, eso es lo que vamos a mirar ahora. Va. Hasta aquí todo correcto, ¿no? Sí, perfecto. Estos son los datos que tenéis que utilizar para la medida del acelerómetro. Y ahora, como nosotros hemos analizado el recreo, hay que estar un poco atentos porque los resultados nunca, muchas veces no hay que fiarse de lo que nos dan los acelerómetros, porque a lo mejor un niño no lo ha utilizado y el acelerómetro se ha movido en la bolsa de transporte, lo han cambiado en clase y te puede haber dado un error. Entonces hay que comprobar uno por uno. Yo lo hice así y os lo recomiendo. Son 30 minutos lo que dura el recreo por los 5 días. Serían 150 minutos en total, ¿vale? Si sumamos esto, nos tendrá que dar aproximadamente o los 150 minutos. Vale. Mira, suma 150. Este niño ha asistido los 5 días de la semana y ha hecho los 30 minutos del recreo. 150. Este estaría bien, lo podemos subir. 150, 150. Aquí en esta toma creo que están todos bien. Eso lo tenemos bien. Ahora os voy a poner un ejemplo de niños que no vinieron en el periodo intra. Vamos al sumario. Cada día de clase son 300 minutos. Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que serían la 1:59. ¿Lo veis? 9, 1:59. 300 minutos. Vamos al sumario. $300 minutos serían 1.500 minutos a la semana. ¿Lo veis lo que suma este? 1.277. Tendría que ser 1.500. O si ha asistido 4 días, tendría que ser 1.200 aproximadamente. No me cuadra. Vamos a mirarlo en días. Aquí había un día que no había asistido y está borrado porque, claro, yo lo guardé ya y había datos que te marcaba, como por ejemplo sedentario a lo mejor 20 minutos o ligero 5. Entonces yo lo que hice fue quitarlo y sumar los 4 días que tenía. Y aquí nos da prácticamente los 1.200 minutos. Muchas veces no te llega a los 1.200 minutos, ¿por qué? Porque a lo mejor los niños en vez de ponérselo a las 9 han entrado en su fila a las 9:02. Un día. Y entonces por eso pues ahí hay un desfase de 3 minutos y medio. No hay ningún problema porque en las dos clases pasa lo mismo. ¿Lo habéis entendido? Sí. No os baséis muchas veces en el resultado, porque esto sería muy fácil. Vale, pues tengo aquí todo y hago así. Lo copio y al SPSS. Vamos a tener error. Entonces es preferible ir de uno en uno. Sí, Julián, genial, porque yo estos datos no los controlaba y esta aplicación me ha sorprendido muy gratamente. Lo único que
es importante que sepáis que Julián, en su caso, él, los alumnos estuvieron llevando el acelerómetro solamente durante el periodo escolar. Por eso dice que empiezan a medir a las 9 de la mañana y terminan a las 2, porque es cuando a las 9 de la mañana le ponían el acelerómetro al niño. En el centro educativo entraba y el tutor o la tutora le iban entregando a cada niño su acelerómetro. Se lo ponían, lo tenían durante toda la mañana y a las 2 de la tarde lo retiraban. Por eso dice que a lo mejor puede ser que a las 9 de la mañana no aparezca ningún dato porque empezaron a utilizarlo a las 9 y 2 minutos. En el caso de los compañeros que tenemos aquí, de Adrián, de Ramón y de José Francisco, lo han estado llevando durante las 24 horas del día, durante los 7 días de la semana, una semana entera. Entonces, bueno, muchísimo mejor, porque así no van a tener el problema este. Bueno, tendrán otro, tendrán que... pero de todas formas, claro, hay que mirarlo. Las horas que tiene el día, pues a lo mejor solamente lo han estado llevando la mitad, ¿no? Claro. Es el problema de no controlar lo que hacen fuera del colegio, porque yo analizando datos lo que me di cuenta es que muchos de ellos durante la mañana tenían muchos picos de actividad porque lo habían estado llevando, ya que como estaban con el profesor, y digamos que el profesor les controlaba que lo llevaba, pero una vez que ya estaban fuera del horario de clase se nota como se lo quitaban directamente muchos de ellos. Claro, pues, y menos mal que también tenemos las opciones que vienen referidas ahí, que cuando no lo lleva y hay un movimiento brusco que no se cuenta, claro, también son opciones bastante buenas, porque yo algunas veces cuando iba a recogerlos se veían niños por ahí con el acelerómetro en la mano dando vueltas. Entonces, claro, pues menos mal que esos picos te los elimina al ponerlo en la opción esta de 2 minutos. Pero entonces, así que por eso está genial. Una pregunta. Entonces, si pasa eso, por ejemplo, Adrián, que ha tenido algunos que se lo quitaron directamente, ¿cómo analizas? ¿Pone un límite de tiempo o tienes que analizarlo sin contar esos datos? Nosotros pusimos límite de tiempo. Límite de tiempo 4 horas al día. Y nosotros pusimos lo primero, en general, que lo tenían que llevar un mínimo de 4 días a la semana. Si un niño lo llevaba 3, ya no se contabilizaba. Y si un niño, por ejemplo, que ha pasado, por eso hay que analizar caso por caso, se iba al médico, porque además nosotros entregamos lo que es el diario de actividad física, que ellos anotaban lo que hacían en cada hora de clase. Y ponía, me he ido al médico, no he ido a educación física. Lo miraba rápidamente y efectivamente ese día puede ser que tuviese contabilizado 3 horas. Se eliminaba. Porque pusimos el límite 4 horas como mínimo. Una pregunta que puede ser muy tonta, pero que a la vez también puede aclarar a los compañeros. ¿Qué pasa si de los 7 días de la semana solamente tienen 5? ¿no? Y hemos dicho que el mismo son 4. ¿Cómo el programa calcula la media para que los que hayan estado llevando el acelerómetro menos días no se les compute menos actividad física que aquellos que han estado llevando el acelerómetro los 7 días? Sí, eso lo tenía pensado de comentarlo. Lo que hicimos nosotros fue que como solo tenían el límite solo de un día de poder faltar, ese día no se contabilizaba, sino se contabilizaban las medias de todos. No las de él, porque si contabilizas, por ejemplo, los días que ha hecho él, su media, si ha hecho 3 días de educación física y un día no, entonces le pones los 3 días de educación física, te puede salir más por las medias de haber hecho 3 días de educación física. Lo que ese día no se contabiliza y se pone la media de los demás. Vale. ¿Y eso dónde se tiene que poner exactamente, Julián? Yo lo hice en un Excel y luego los pasé al SPSS. Ok, vale. Sí, eso, me parece que esto lo estuvimos hablando tú y yo, cómo contabilizarlo, cómo lo podíamos hacer. Entonces decidimos que la mejor opción que podíamos hacer es esa, de ese día contabilizarle sus 4 días y ese día sería la media de toda la clase.
Perfecto, seguimos entonces con el SPSS. Venga. Una vez que ya tenemos los datos ya seleccionados, ya hemos repasado todos, que estén todos correctos, que los minutos coincidan con los tiempos de clase o tiempos de recreo, educación física. Pasamos la muestra al SPSS. Aquí tenemos ordenada lo que sería el tiempo total de clase, sedentario, ligero, moderado, vigoroso, los recreos, la educación física y el tiempo de descansos activos. El tiempo de descansos activos aquí nosotros lo calculamos de la siguiente forma. Lo que es el tiempo total del día y le restamos la educación física y los recreos. Y sacamos el tiempo de actividad física que no se hacía en esos periodos. Para depurar la muestra, Alfonso, ¿mostramos todos los pasos? Vale, sí. La idea lo hacemos... es que, para que todos hagamos una aproximación, que el seminario no dure más de 1 hora, ¿no? La idea es que a menos cuarto terminemos. Sí, bueno, sí, yo creo que lo vamos a hacer rápido. Vale. Bueno, para depurar la muestra, lo primero pues, que podemos realizar es la exploración de los estadísticos y los gráficos de normalidad. Era aquí, Alfonso, ¿no? Esto es que no me acuerdo yo mucho si lo hicimos por grupo. Perdona, es que tengo el micrófono desactivado porque como tengo luz en la casa, te estaba hablando y digo, no me hace ni caso. Sí, no, digo que es que como iba estoy haciendo los pasos para que veamos la normalidad de la muestra. Sí. Y después calculamos la distancia de Mahalanobis para ya depurarla completamente. O primero, ¿tú qué recomiendas, Alfonso? ¿Primero hacer la distancia de Mahalanobis, como la tengo hecha yo, y después ver la normalidad? Yo creo que sí, ¿no? Ahora, vale. Sí, lo normal es que en este caso, como no tenemos que agrupar variables, ni tenemos que hacer fiabilidad, ni tenemos que eliminar ítems que estén correctos, lo normal es que primero calculemos la distancia de Mahalanobis. Claro. Y luego, si hay que eliminar algún caso, pues se eliminaría. Y luego ya, pues sí, ya el siguiente paso sería saber si la distribución de la muestra es normal o no normal para utilizar un tipo de prueba u otra. Exactamente. Bueno, lo de la distancia en Mahalanobis la tengo hecho ya. Es analizar en... Regresión lineal. Aquí. Es lineal. Ahí. Sí. Todas las variables. Ahí. Y aquí por ID. Aquí. Y ahora se seleccionaba aquí en guardar Mahalanobis. Este es el proceso, con lo cual yo lo tengo aquí ya hecho y sale esta variable. Sí, lo tiene hecho Julián, pues la idea es que no perdamos tiempo. Los que queréis saber cómo se hace la distancia de Mahalanobis, lo tenemos en otro vídeo. Perfecto. Bueno, realmente la probabilidad es... Luego tenías que hacer con la calculadora esta aquí, pero bueno, perfecto. Si está hecho ya, genial. Entonces, una vez que se hace la distancia de Mahalanobis, es para detectar que haya casos atípicos. Es decir, que a pesar de que hayamos revisado las variables en el Excel, como nos está explicando Julián,
pues que haya casos muy extremos de que hayan hecho muchísima actividad física. Imaginaros que ha cogido y yo qué sé, pues lo ha puesto, ha estado moviéndolo todo el rato y lo ha estado contabilizando como minutos que está haciendo actividad física. Entonces, comparado con el resto de la clase, aparece que tienen muchísima actividad, ¿no? Entonces, ese caso se podría eliminar. ¿Y cómo sabríamos que ese caso habría que eliminarlo? Pues porque el valor es menor de 0,01. 001. 001. Sí, 2 ceros, 1. En este caso no hay ningún valor inferior. Por lo cual no se eliminaría ningún caso. Si en la columna de probabilidad tuviésemos un caso, un participante con un valor de menor de 0,001, se eliminaría. Aquí tenemos casos, el más bajo que lo ha ordenado es el del 0,002. Y como se está por encima de 0,001, pues no se elimina. Y el resto ya son superiores. Entonces no tendríamos que eliminar ningún caso. En este caso estaría correcto. Luego, lo que hemos considerado, para analizar la normalidad de la muestra, para ver qué pruebas estadísticas se utilizan, esto, Alfonso, es que no es por grupo, es por... No tienes que poner nada. Mételo arriba. Eso no hay que poner nada. Ah, vale, perfecto. Esos datos son arriba. No. Sí, vale, esto está bien. Son estos, sí. Eso. Sácalo de ahí y lo metes Ahora arriba. sí. Ahora ya. Sí. Que me salían estos resultados tan raros y digo, no sé lo que habrá pasado. Esto también lo tenemos explicado en otro vídeo. Esta es la prueba de normalidad. Para saber qué tipo de prueba estadística tenemos que realizar, antes tenemos que saber cómo se comportan estas variables. Y eso nos lo dice la prueba de normalidad. Dependiendo de la cantidad de sujetos, se utiliza un índice u otro. Son dos índices. Cuando hay menos de 50 casos, se utiliza la prueba Shapiro-Wilks. Y cuando son más de 50, Aquí se lo utiliza tenemos. la Kolmogorov-Smirnov. Aquí tenemos los dos. Aquí están. En este caso, como son 42, utilizaremos Shapiro-Wilks. ¿Qué sucede? Pues que hay algunas que son normales y otras que no. Cuando nos encontramos con que hay algunas que son normales y otras no, ¿ahora qué hacemos? Pues la norma es... Han traído pienso a mi perro y están aquí mi hijo tan contento. Parece que hay una fiesta porque han traído comida. Cuando hay cuando hay algunas variables que son... Sí, bueno, lo primero es que si indica que es significativo, significa que la variable es no normal. Si el valor... Un segundo. Si la variable, si el resultado de la significación es, como por ejemplo, rec seren intra, vemos que es .858, quiere decir que es normal. Vale. Entonces nos encontramos con que hay variables que tienen una distribución normal y hay otras que no. En ese caso, lo que se hace es utilizar pruebas no paramétricas. Si la mayoría de las variables tuviese una distribución normal y hay algunas excepcionalmente que no, se utilizarían pruebas paramétricas. Pero aquí, como encontramos que puede ser que la mitad o más tenga una distribución no normal, lo correcto es utilizar pruebas no paramétricas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 variables no paramétricas. Y en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pues justo la mitad. La mitad. Pero como con las anteriores pruebas utilizamos no paramétricas porque había más paramétricas que no paramétricas, utilizamos las no paramétricas. Correcto. ¿Lo había entendido este paso? ¿Sí? Bien. Venga, pues el siguiente, que este ya es el definitivo, ¿no? A analizar las no paramétricas. Claro. Aquí tenemos varias opciones, ¿no, Alfonso? Porque se puede analizar desde aquí, donde te salen varias pruebas estadísticas a la vez, y luego los cuadros de diálogos antiguos. Sí, yo normalmente esto ya es por costumbre, utilizo los cuadros de diálogo antiguos. Y ahí tenemos varias opciones. Si lo que queremos comparar
ese grupo control con el grupo experimental, pues vamos a utilizar la que tiene seleccionada Julián. 2 muestras independientes. El grupo control es una muestra y el grupo experimental es otra muestra diferente. Son 2 muestras independientes. Queremos comparar si los datos de un grupo, del comportamiento, la actividad física que ha realizado un grupo es diferente a la del otro grupo. Variables de la prueba. ¿Vale? Ahí está la actividad sedentaria, la ligera, la moderada, la vigorosa. Y la total, moderada, vigorosa. Y queremos compararlo en función del grupo, si era grupo control o grupo experimental. Queremos ver si hay diferencia entre un grupo y otro. Como le tenemos puesto 1 y 2 también en la matriz, pues lo mismo aquí, 1 y 2. Y la prueba U de Mann-Whitney. Sí, sale por defecto, no hay ni que tocarlo. Sí, eso es. Bien. Le damos a aceptar y ahora nos sale... Aquí lo tenemos. Diferencias significativas. Esto es la cantidad, lo primero es la cantidad total y nos sale diferencias significativas en todas las variables analizadas. En el recreo, en ligero no hay diferencias. En educación física, menos en vigoroso. En las demás hay diferencias. Y luego en los descansos activos, que hay diferencia en todo. ¿Vale? Pues eso querría decir que hay diferencia entre el grupo control y el grupo experimental en la cantidad, en el nivel de actividad física que realizan a lo largo de la mañana en los diferentes momentos que hemos establecido. Y ahora, para saber quién realiza más con respecto al otro, habría que mirar, lo normal es que se mire, podemos mirar los rangos que aparecen aquí o podemos calcular la media de cada grupo y pues ya sé, si hay diferencias significativas y hay un grupo que tiene más que el otro, pues el que tiene más es el que ha hecho más actividad física. Claro, por ejemplo aquí en sedentario hay diferencias significativas, pero claro, ¿qué grupo es más sedentario? ¿El control o el experimental? Subimos aquí a las medias, a los rangos. Vaya. Ahora. Ahí. Y aquí lo tenemos. El grupo control, rango promedio 28,73. Y el experimental 14,95. Por lo tanto, en sedentario hay diferencia a favor del grupo control. Es mucho más sedentario en la jornada escolar que el experimental al aplicar los descansos activos. ¿Sí? ¿Lo habéis entendido? Sí, fácil. Vale. También se podría hacer otro tipo de análisis. Por ejemplo, imaginaros que nos interesa saber si el grupo experimental ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, ¿no? Queremos saber si el grupo experimental, con la metodología que se haya utilizado, pues hay diferencia entre la actividad que hacían antes de esa metodología y la que han hecho después de esa metodología. Vale. En este caso, al ser no normal, la distribución no normal, pruebas no paramétricas, sería la prueba de Wilkinson, ¿no, Alfonso? Sí, se llama. Podríamos ir a través del cuadro de diálogo antiguo. Y sería aquí. 2 muestras, no, serían 2 muestras relacionadas. Ah, sí, perdón, 2 muestras. Esta es la de Kruskal-Wallis o algo así. No, la de Kolmogorov-Smith, ¿no? Ah, no, perdón, Kolmogorov-Smith, sí. Lo único, Alfonso, que aquí, claro, en este no tenemos... Sí. Vale. Claro, no tenemos solo los 2 grupos, no tenemos el control y el experimental. Exactamente. Imaginaros que tenemos, pues por ejemplo, de las variables que vemos ahí, tenemos la última variable que pone DDAA, MVA, PA, intra. Imaginaros que tenemos
Descanso activo, MVPA, que es Moderado Vigoroso Physical Activity, pre, y tenemos descanso activo, moderada vigorosa Physical Activity, post. Post. Bueno, entonces meteríamos en variable 1 el pre, por ejemplo, y en variable 2 el post. Le daríamos a aceptar y nos saldría un cuadro de diálogo muy parecido al que estamos viendo, pero donde en lugar de tener en cuenta al grupo control y experimental, si hay diferencia en un momento determinado, lo que se tiene en cuenta es que hay un grupo al que se le ha medido una variable en dos momentos diferentes y se comparan para ver si hay diferencia o no hay diferencia. Esto se pondría aquí. Eliges una variable y se coloca variable 1 y la otra, por ejemplo, pre y post. Exactamente. Una sería pre y la otra variable, la 2 sería el post. Y claro, entonces podría... para hacer este análisis es un poco más lento o más tedioso que el anterior, porque en el otro, fijaros que era meter las variables, meter el grupo y ya salía. Aquí hay que ir metiendo cada variable y poniéndole a su lado la que le corresponde en el otro momento en el que se ha medido esa variable. Alfonso. Sí. Pero ¿y si no pones pre y post? Es decir, tú lo codificas de otra manera, podrías hacer un MANOVA de medidas repetidas para ver la diferencia entre el propio grupo. No. No. Primero, el MANOVA ya no es recomendable porque hemos visto que las pruebas paramétricas nos dicen que... sí, en este caso no. Y sí que hay que codificar, o sea, tú tienes que tener la variable que ponga pre y en otra que ponga post. Si no lo pone es muy... Bueno, digo pre y post por ponerle un nombre, pero que tenemos que tener una variable que sea en un momento determinado y esa misma variable en otro momento determinado para poder compararla. Si no, no es posible hacer el análisis. Además, Alfonso, para las pruebas del MANOVA, NOVA, MANCOVA, ¿cuántos sujetos se recomiendan? Más de 50. ¿Más de 50 o más de 80? Cuanto más mejor. Claro. A partir de 50 puede ser, incluso a lo mejor podríamos hacerlo con los 40 y tantos que tenemos aquí. Luego veríamos si las medidas que nos arrojan nos indica que es adecuado o no el haber llevado a cabo el MANOVA. Pero si ya de antemano estamos viendo que son no paramétricos, pues no tiene mucho sentido. Claro. Luego, de todas formas, cuando haces lo del MANOVA, tienes los estadísticos, por ejemplo, como el de Vox, que ya te van indicando cómo son los datos que tienes tú. Claro. Hay lo que se llaman pruebas preliminares, que es la prueba de Vox o la felicidad de Bartlett, que nos van diciendo si es adecuado o no utilizar ese tipo de análisis. Los más sencillos son los que estamos viendo ahora. Aun siendo sencillo, requiere cierta habilidad para poder aplicarlo. Pero no por ser sencillos dejan de ser adecuados. O sea que están bien. Yo he visto en estudios científicos que se han utilizado incluso con 24 personas. ¿El qué? En la NOVA. Bueno, si muchas veces, a lo mejor en ese estudio que tú comentas, era adecuado utilizarlo porque la distribución de la muestra era normal y por tanto se podía aplicar. Y otras veces se hace ¿cómo se dice? Por quedar bien, ¿no? O sea, es como una forma de todo el mundo utilizar esa prueba porque entienden que es la más potente y más rigurosa y entonces el resto tratan de hacer lo mismo. Pero no siempre es lo adecuado. Hay un término que se utiliza, ¿no? Como por adecuación social, algo así. Es como que lo hago porque como es lo adecuado hacer esta prueba, pues yo la hago también. Y en algunos casos estamos haciendo pruebas que no debemos hacer, pero sin embargo la llevamos a cabo porque es lo científicamente más adecuado. Entonces generalizamos y decimos, pues siempre hay que hacer un MANOVA. No siempre es adecuado hacer un MANOVA. El estudio, por ejemplo, de José Francisco
al final daba igual hacer un MANOVA o no hacerlo, porque aun siendo las pruebas no paramétricas, ¿no? Siendo la muestra no... Siguiendo la muestra tiene una distribución no normal, entonces lo normal es que apliques pruebas no paramétricas. Nosotros hicimos tanto las paramétricas como las no paramétricas. Los resultados fueron muy, muy similares. Pero si la mayoría de las variables, como hemos dicho, no sigue una distribución normal, lo correcto es hacer una prueba no paramétrica. Yo creo que, como dices tú, se está convirtiendo en una norma y muchas veces hasta los propios autores que han creado todas estas pruebas no se están cumpliendo. Porque fíjate el revisor lo que nos dijo, pero bueno, que en nuestro estudio que no, la única pega que puso es que no tenía una prueba multivariante. Sí, que perdía mucha importancia o relevancia al no haber hecho una prueba más robusta como era el MANOVA. Pero si realmente no lo requiere, bueno, porque también decía que en el MANOVA de un solo análisis obtienes todos los resultados. Aquí hay que hacerlo en varios pasos, como estamos viendo. Pero realmente no por eso deja de ser importante. Aquí hay que hacer lo correcto, y lo correcto algunas veces no es lo mejor. Lo mejor sería hacer siempre un MANOVA, pero no siempre se puede hacer. Porque si no se cumple con unos criterios previamente, no es adecuado. Esto es como si vas a un gimnasio y te pones a hacer, lo que sé, un entrenamiento, un HIIT. Un HIIT es lo mejor para quemar calorías, pero a lo mejor no es lo más adecuado porque la persona, si se le pasa una serie de test, el IPAR, y vemos que tiene problemas cardíacos, pues lo correcto es que haga una actividad mucho más controlada. Pues aquí pasa un poco igual. No sé si el ejemplo es más adecuado, pero podría valernos, ¿no? Yo creo que de todas formas, si le pasas ambas pruebas, los resultados son muy parecidos, porque yo creo que alguna vez he hecho la prueba con varios estadísticos, con el TED-Student y tal, y salen prácticamente muy similares. Sí, los resultados al final resulta que no ofrecen grandes cambios, pero está aceptado científicamente el que se utilicen pruebas más potentes como el MANOVA, que requiere un dominio del programa y una interpretación de resultados más compleja que la Wilcoxon o que la Udemy. Entonces, bueno, es como demostrar que sé más, ¿no? Entonces, algunas veces para demostrar que sé más, utilizo la prueba que no es la correcta, ¿no? Es como, volviendo al ejemplo del gimnasio, pues yo puedo hacer un entrenamiento más sencillo basado en estiramiento o un trabajo de fuerza sin llegar a hacer los descansos activos, no, el HIIT, pero si hago un HIIT, ¿no? Estoy demostrando que soy innovador, que controlo nuevas metodologías, ya, sí, todo eso está muy bien, pero resulta que cuando lo hemos pasado el IPA nos ha dicho que tiene problemas cardíacos y que no es recomendable que haga HIIT. Entonces, pues sí, sabrá mucho sobre HIIT, pero no es el momento de aplicar los HIIT, porque la estadística tiene también unos principios, y este es uno de ellos, que si la muestra no sigue una distribución normal, no es adecuado utilizar pruebas paramétricas como es un MANOVA. Si quieres, Alfonso, podemos hacer la prueba para que veamos los resultados con el Wilcoxon, con las variables que le hemos puesto. Como estamos utilizando una variable, mira, pues ha dado aquí resultado significativo también. Y es igual, es lo mismo que la anterior prueba. Se miden los rangos y como hay diferencias significativas, pues hay diferencias significativas en el recreo moderado con un rango promedio de 24,69. Es igual, la significatividad se mide igual que en la anterior prueba. Muy fácil. Es que estas pruebas te lo da directamente, es lo que estábamos hablando. Y sin embargo, tú el MANOVA o MANCOVA tienes que estar mirando primero los estadísticos de Box, luego el Leven, el lambda de Wills, y luego tienes que estar buscando en las tablas, según lo que te hayan aparecido los estadísticos anteriores,
tienes que ir buscando donde hay diferencias significativas. Y aquí directamente es que lo vemos clarísimo. ¿Más cosas? Bueno, yo creo que por mi parte, de lo que habíamos visto, con los ejemplos que hemos puesto aquí del análisis de la actividad física, creo que es suficiente. Ahora ya les toca a ellos pues analizar los periodos de tiempo que consideréis oportuno. Escolar, no escolar, recreos, porque si habéis puesto el acelerómetro durante todo el día, lo tenéis genial. Nosotros no quisimos arriesgarnos por si se perdían o tal, pero al final yo creo que había sido una estrategia buena que los hubiesen llevado todo el día. Porque lo mismo que los descansos activos han afectado al tiempo de actividad física moderada y vigorosa durante todo el día escolar, en recreos y en educación física, que ha ascendido en el grupo de descansos activos, pues probablemente esta incidencia se hubiese visto también en etapas o en periodos no escolares. Ellos tienen, si han puesto las 24 horas, lo tienen súper bien para analizar si la actividad física del colegio repercute fuera del mismo o la actividad que se realiza fuera del colegio repercute también en el colegio. Ya sabes que los revisores, en el artículo que hemos enviado, el punto fuerte de ambos revisores es que ellos lo consideran un artículo muy adecuado por estas características, porque la actividad de los descansos activos aumenta la actividad física a lo largo del día escolar. Bien. Bueno, yo creo que eso sobran los comentarios por mi parte. Creo que lo está diciendo muy bien Julián y es así. Estaba aquí intentando abrir la base de datos de Adrián. Por si podíamos poner algún ejemplo más. Si quieres, puedes compartir tu pantalla, Alfonso, lo vemos. Vale. Pues claro. Download. Ahora que hemos visto pues podemos ver la de Adrián y vemos cómo... Porque probablemente si yo veo alguna cosa, pues la podemos comentar al instante. Sí, es de prueba, o sea... Claro, bueno, pero si sacamos algunas ideas entre todos... Genial. Adrián está asustado, que está nada. Sí. Ya sé que tengo, por ejemplo, que volver a analizar los datos, porque el tema de lo que ha dicho de la hora es súper importante y nosotros que tenemos tantos rangos de tiempo, claro, sí. La escuela, fuera de la escuela, es decir, puse muchísimos rangos y claro, hice mal la hora. Ahora tengo que volver, aprovechando... Claro, es que tú fíjate que durante toda la semana que analizáis vosotros, ese minuto, pues analizas 5 periodos de tiempo al día. Sí. Y esos 5 periodos te suponen 5 minutos. A la semana te suponen 35 minutos de actividad física que has medido probablemente de más. Claro, es que a mí me pasaba eso y me descuadraba, digo, no puede ser. Me salían más minutos, no puede ser. Y entonces ya estuve mirando y era eso. Y luego Gemma, en la reunión que tuvimos para tratar el artículo, nos lo comentó. Dice, durante la semana, tenéis que empezar a las 00:00 y terminar a las 23:59. Vale, pues eso, vamos, me voy a poner ya a hacerlo. Claro, además es que eso está muy bien luego para cuando se hagan otras investigaciones para programar el tiempo que lo van a llevar los niños o las personas que lo vayan a llevar. Vale. Por ejemplo, son ideas buenas. Bueno, la verdad que lo que está comentando Julián tiene un valor incalculable, lo digo de verdad, porque aunque son pequeños detalles, si no lo conocemos, al final, pues no hace otra cosa que volvernos locos y que no sepamos que realmente estamos haciendo esto bien. Aquí, en la de Adrián, veo que esto es grupo control, y estos son grupos experimentales. Hay algo, lo que he comentado antes, como me dio problemas el SPSS, tuve que descargarme otro programa que no sabía cómo alterar las variables y usar en todas como que son de tipo cadena y nominal. Vale, pero, por ejemplo, aquí sería interesante poner, pues, control, vamos a ponerle, por ejemplo, 1. Vale. ¿Qué te aparecía cuando pasaste las variables del Excel? ¿Las copiaste y las pegaste en el SPSS directamente?
Lo hice en el Jamovi, ¿no? Y me daba error. De hecho, si te das cuenta, los decimales que se ven... Claro, ahí. Pero yo tengo los Excel originales, que si queréis lo puedo compartir, que lo tengo aquí, y sí que me sale como a ti con todas esas posiciones decimales que había y demás. O sea, los datos ahí están en crudo. Eso a mí, de los puntos y las comas, me dio un problema con los CSV, los archivos CSV, luego al pasarlos a Excel, me dio un problema grandísimo con los datos de electroencefalograma. Y los datos del electroencefalograma es una planilla de datos de miles y miles, no sé los datos que llevará. Y me estaba dando problemas y era por lo de los puntos y las comas. Lo tuve que cambiar todo manualmente, porque era imposible. Yo veré, porque ahora sí, Alfonso está haciendo eso. Yo eso lo he intentado también antes de la reunión y me desaparecen datos. Bueno, si más que nada es por intentar hacer un ejemplo. Vale. El problema, Julián, cuando voy a copiar y pegar me salta el error. Claro, sí. Es que me pasó a mí lo mismo con esos datos. Y ya estaba harto y digo a mano, aunque tarde una semana. Y lo tuve que cambiar así. Buah, la que me espera. Pero bueno, mira, al comentarlo ahora ya lo sabes. Sí. Y puedes ir directo, porque yo te digo que muchísimas cosas de estas le he dado vueltas. Lo que más vueltas le di fue al programa LNIH, cuando lo instalamos la primera vez. Estuve 2 semanas para instalarlo, cuando se instala en 5 minutos. Ya. Pero no daba con la tecla y me costó un montón. Bueno, efectivamente hemos perdido un mogollón de datos, ¿no? Claro. Por lo que sea. Pero vamos a intentar aprovechar este ejemplo para, pues no sé, como todos los datos están iguales, vamos a ver, aquí no hay pre y post, sino que todo se hizo al mismo tiempo, ¿no? Pues vamos a hacer lo que hemos comentado anteriormente. Pues vamos a ver Ahí hay 2 momentos establecidos, o sea que por si solo quieres escoger uno, está tanto la hora de educación física de cada grupo como el tiempo en la escuela. Sí, muy bien. Los recreos también los vais a coger, ¿no? Sí. Mismo no recuerdo, creo que lo tengo aquí, pero sí, tengo los recreos recogidos. Es lo ideal. ¿Le entregasteis el diario de actividad física? ¿Lo tienes también? Sí, tenemos los diarios también. Porque si hay niños que practican actividad extraescolar, sí, también se puede medir. Correcto, tenemos algunos que Si os lo han indicado, perfecto. Y lo único que también tenemos un problema porque uno de los colegios, de hecho uno del grupo experimental, ese día yo creo que pasaron más o menos el coronavirus porque esa semana se pusieron todos malos. Si no todos, el 70% de la clase. Fue una cosa que, madre mía. No sé cómo van a salir los datos una vez lo analicemos, pero nos vamos a quedar con poquitos alumnos que podamos coger, por lo menos de ese grupo. Bueno, mira, aquí pasa, fijaros, las primeras variables son no paramétricas y la última sí, pero es por cómo están los datos. Los primeros datos son 0 y 1, unos rangos muy pequeños, y los otros son mucho más amplios y sí que nos da la posibilidad de que siga una distribución normal la curva de datos. Vamos a comparar si hay diferencia entre unos grupos y otros. Son 2 muestras independientes. Metemos esta me parece que era el grupo, no lo he puesto ni siquiera. Y aquí hemos puesto 1 era el control y 2 era el experimental. Y vamos a meter aquí los datos. Vale, voy a poner simplemente lo descriptivo para saber la media y la distribución típica. Vale, pues mira, hay diferencias significativas entre el grupo control y el grupo experimental. Sin embargo, bueno, y aquí también, ¿no? Pero solamente en la vigorosa. Bueno, pues es un dato interesante. ¿Realmente había grupo control y grupo experimental? No, esto me lo he inventado. Me lo he inventado, ¿no? Vale.
O bueno, podrían ser los de piecitos. Bueno, no, espera. Es que estoy recordando, como lo hice ayer por la noche, no. No, los datos que pone grupo experimental pertenecen al grupo experimental, es decir, un colegio que sí que ha hecho el proyecto. Y los que son relativos al grupo control son de un cole control. O sea que... Fíjate, pues sí que hay, ¿no? En educación física hay una diferencia importante. Bueno, con los datos que tenemos, que ya hemos visto que no están todo bien copiados, pero bueno, sí que habría diferencias. Pues con esto ya tendríamos, bueno, un dato muy interesante, ¿no? Pues en este caso los piecitos puede ser que sea lo que haya determinado que el grupo, bueno, a todo esto se supone que el grupo, bueno, aquí el grupo experimental tiene un valor más bajo que el grupo control, lo cual es positivo. Aquí, en la actividad ligera también. Sin embargo, ya aquí, en la actividad moderada, es mucho mayor en el grupo experimental que en el grupo control. La vigorosa también. ¿Y este qué es? ¿El IMV? No, total, el moderada vigorosa. Se me ha colado, no. Vale, pues también. O sea, estos datos son muy positivos. Son muy positivos. Aquí, si no hay diferencias significativas, bueno, pues el tiempo total que los alumnos pasan en clase, sin moverse, es muy parecido tanto en un sitio como en otro. Claro, sí. Sin embargo, la cantidad de actividad física que hacen de manera vigorosa es mayor en el grupo experimental que en el grupo control. Y eso está bastante bien. Los datos son bastante interesantes. Así como se podría hacer. Si, además de estos datos, tuviéramos un pretest y un posttest, por ejemplo, pues entonces sí que podríamos hacer lo que estábamos comentando, ¿no? Un modelo, pues, sería de medida repetida, aquí. Entonces podríamos meter que tenemos un factor que es el tiempo, que tiene 2 niveles. Entonces podemos, ese ya estaría. Y ahora aquí vamos a poner la actividad física moderada vigorosa como una variable a tener en cuenta, ¿no? Aunque así está, podríamos poner en educación física. Ay, cancelar. En educación. Hombre, se me ha quedado pillado. Se me ha quedado pillado. A ver. Bueno, ha sido para adelante. Entonces imaginaros que... esto es que está mal. Voy para atrás, perdona. Ya que me he metido en el fregado este. Vamos a hacerlo bien. Tenemos la actividad física moderada vigorosa. Esta la vamos a eliminar. Actividad física moderada vigorosa en educación física. Y la actividad física moderada vigorosa en colegio. En el colegio. Vale, a ver si lo piensa. Ya lo tenemos aquí. Entonces aquí podríamos meter la actividad física moderada vigorosa del pretest. Imaginaros que esto es actividad física moderada vigorosa del pretest. Y esta es la actividad física moderada vigorosa del posttest. Y ahora aquí vamos a meter la actividad física moderada vigorosa del colegio del pretest y la actividad física moderada vigorosa del posttest. No son, ya lo sabemos. Entonces, a partir de aquí, podríamos comparar grupo control con grupo experimental en el pretest y en el posttest. Y podríamos también saber el grupo control cómo cambia a lo largo del tiempo y el grupo experimental cómo cambia a lo largo del tiempo. Aquí habría que meter, por cierto, el grupo, ¿no? Pero no lo he metido. Entonces ya podríamos darle. Y si sabemos que hay una variable como puede ser la edad o el género que está influyendo, que puede influir en los resultados, se podría meter. Y todo esto te lo puede hacer una prueba de multivariante de medida repetida. Pero claro, son más datos y un poco más, y es más complejo. Pero se podría. Podríamos ver, por ejemplo, aquí podríamos ver que en función del género no hay diferencia. En función, esto era del grupo, sí que hay diferencias. Y en función de... Hay diferencias en educación física, pero no en el colegio. ¿Veis?
Bueno, es otra forma un poco más compleja, como he dicho, pero no merece la pena ahora mismo que nos metamos en esto, porque como estamos diciendo, lo primero es saber si cuando le pasamos el test de condición física puede hacer o no actividad física, actividad de alta intensidad. Si no puede hacer actividad física intensa porque tiene un problema cardíaco, hay que ir directamente a las pruebas no paramétricas. Entonces, vamos a ser consecuentes con lo que estamos pidiendo, con lo que estamos haciendo. Bueno, dudas, chicos. Tomo aquí un poco la palabra, pero realmente el protagonista es Julián, que es el que más sabe sobre los descansos activos y cómo analizarlos con los acelerómetros. Ya de top mundial, Alfonso. Por mi parte, por lo menos, se han quedado bastante claras. La duda que tenía sobre todo era cómo pasar, agrupar bien esos datos para que se pudieran evaluar de forma correcta en el programa y vamos, desde primera ya me la he resuelto. Y bueno, nada, por mi parte tendré que volver a hacerlo. La pena es que por la situación, no, por lo menos en nuestro caso, no hemos podido pasar un post-test, que era lo potente y lo chulo. Pero bueno. Bueno, hay que tomarlo como parte, como formación. Sí. Preparación para el próximo curso. Sí. Sí, eso es lo que pienso yo. Por lo menos un entrenamiento hemos tenido para, pues si el año que viene hacemos otra cosa, pues ya saber cómo se hace. Por lo menos os ha dado tiempo a tener los datos. Sí, además fue justo, pero justo que 2 semanas antes terminamos de pasar los datos y casualidades. Porque cuánta gente se habrá quedado parada de doctorados y de TFM, bueno, Sí, habrá sí, habido mucho. claro. Es una pena, sí, porque esas investigaciones se tienen que volver a empezar otra vez. Y hay gente que perderá un año entero. O harán un trabajo de revisión, una revisión sistemática. Sí, pero bueno, pero el doctorado sí que no puedes hacer nada. No. Repetir, porque es una investigación que ahora mismo se ha quedado parada, tienes que empezar de cero. Así. ¿Dudas, José Francisco, Ramón? Yo por mi parte ninguna, ha quedado todo bastante claro y sobre todo lo que hay más dudas era lo que decía Adrián, porque si no tienes la base, ¿cómo quieres construir si no tienes la base? Después, en cuanto al análisis, pues más o menos sí que tenemos ideas, pero en cuanto a codificar los datos, yo creo que es un aspecto muy importante y yo creo que queda bastante claro desde el principio. Ramón. Sí, por mi parte también. Vale, Adrián, ¿me das permiso para pasarle el vídeo a los compañeros? Sí, sí, sí. Adelante, vamos, sin problema. Hay un paso que Julián no lo ha abordado porque, porque es previo a obtener estos datos y que consiste en el trabajo que hay que hacer con el Actigraph. Con el Actigraph, antes de llegar a tener los datos en Excel, hay que hacer unos pasos previos que son fundamentales. Son fundamentales porque van a determinar si los datos que tiene el acelerómetro son adecuados para ser analizados o no. Entonces, hay un primer proceso en el que se discrimina entre los datos recogidos por un acelerómetro y otro. Si no se cumple con unos parámetros mínimos, entonces si no cumplen unos requisitos determinados que nosotros establecemos, esos datos no pueden pasar la siguiente fase, que sería la de análisis. Y todo eso está explicado, corrígeme Adrián si me equivoco, en el vídeo que acabo de pasar por el chat. Correcto, sí. En ese vídeo expliqué, gracias a Julián que me pasó los documentos, más o menos cómo se hace ese filtrado de datos antes de pasarlo a Excel incluso. Claro, y eso es tan importante o más que lo que acabamos de explicar ahora. Porque si nosotros no hemos hecho bien ese proceso, los datos que tenemos ya están contaminados, no son realmente fiables. Y todo el tiempo que estemos ahora invirtiendo en interpretar los resultados con una prueba estadística o con otra, pues son realmente de poca objetividad, porque estamos trabajando con datos que no hacen referencia a la actividad física que nosotros queríamos medir en su momento. Entonces,
antes de llegar a este punto, aprovechar para visualizar el vídeo de Adrián, porque ahí es donde está la clave para poder llegar aquí. Eso es lo más importante. Y el vídeo está muy bien hecho, está explicado bastante bien. Teniendo el vídeo, porque se podría proponer también hacer como una especie de pipeline, un seguimiento, un proceso de seguimiento del paso 1, paso 2, paso 3, pero en el vídeo es que está explicado perfectamente. Con la salvedad de lo que ha dicho Julián al principio, de que hay que establecer bien el rango de tiempo. Con eso y... con eso ya la matrícula de honor. Muy bien, voy a detener la grabación.